¿Qué propone en materia de educación? La pregunta fue formulada por el candidato a diputado Ernesto Leiva. Recuerden, todos tienen hasta 1 minuto para contestar. Iniciamos. Nadia Alemán. La educación, estoy segura que todos estamos de acuerdo que es el pilar para el crecimiento de una sociedad y de un país. En este caso, en México se dedica muy poco recurso para la educación. Hay que revisar el tema del presupuesto, bajar más recursos e implementarlos, medir el impacto de los planes y proyectos que se hacen en materia educativa. También hay que revisar la reforma educativa, que es más que una reforma educativa, una reforma laboral. Los derechos de los que somos maestros, todo lo que vivimos dentro del aula tiene que ser tomado en cuenta para estas reestructuraciones en el nivel educativo. Si bien es cierto, es necesario que se modifiquen varios temas, varios planteamientos que ya se vienen manejando desde hace mucho tiempo en el tema educativo por la vigencia y los cambios de nuestra sociedad actual. Hay que tomar en cuenta quienes estamos de lleno y de frente a grupo y todos los factores que influyen en el tema educativo. Gracias. Soy maestro, coincido contigo, Nadia. Yo no diría que se aplique más presupuesto. Presupuesto hay, que baje, que no se quede atorado y la lana que debe aplicarse en la educación se utilice para otras cosas, incluso para las campañas, todos lo sabemos. Además, me gustaría que para tener una educación de calidad se promueva la computación y el inglés en todas las escuelas de educación media, básica y media superior. De hecho, yo tengo el honor de tener 2 escuelas que tienen computación, inglés y educación especial. Y les puedo decir dónde están. Otra cosa, que hagamos una alianza con los padres de familia, con la sociedad en general, para ir al cuidado de nuestras escuelas, para salvarlas de la amenaza de drogas, para tener escuelas seguras. En principio, que la autonomía de las universidades se respete, pero al mismo tiempo se transparente la información curricular de los maestros, que se transparente el recurso, porque gran parte, como decía la compañera Nadia, proviene de falta de recursos, pero principalmente no es que no haya recursos, los recursos no se aplican como deben de ser, se van a otros lados. Más del 35% del recurso se va en aviadores o en obras ficticias o en obras caras. La otra propuesta que tenemos dentro de ello es que se le dé oportunidad igual al que estudie en una pública que en una privada, que tenga créditos y becas un estudiante de una privada como la pública, y a su vez haya un laboratorio de análisis también oportuno para aquellas escuelas públicas, que no se dé únicamente, hay una desigualdad en el trato entre escuelas públicas y privadas, a pesar de que... Sí, fíjense que el tema de educación es muy delicado y yo creo que hoy por hoy lo estamos viendo con esa contrarreforma educativa que aprobaron los partidos de siempre. Ustedes saben que hay más de 9 millones de gente, de ciudadanos analfabetas en este país. Presupuesto hay, claro que lo hay, en cada uno de los recibos y todo que pagamos e impuestos, una parte está destinada a la educación. Lo que pasa es que no se ha querido atender esa necesidad fundamental para el desarrollo de un país. Y aquí hablamos y de maestros y de todo. Eso de la computación y el inglés, por favor, primero hay que atender a esos millones de analfabetas que existen todavía en el país y queremos una educación de calidad, que se les atienda a las comunidades indígenas como se debe de ser, no con inglés y computación y todo eso. Eso sucederá después. Ahorita es una vergüenza que todavía tengamos analfabetismo en este país. Ahora, pues uno de los temas de la educación, de las reformas, ha sido unas reformas que han sido realmente no bien legisladas, debido a que fueron muchas reformas al mismo tiempo. Y fue más laboral que educativa. Hemos visto muchos maestros que les ha afectado ahora sí su economía, no se les ha pagado durante meses. A veces los critica la gente porque hacen huelga, pero ¿qué pueden hacer si no han cobrado un solo 5? Aquí tenemos que irnos de fondo, verificar, reformar y apoyar eso para que se les pueda cubrir a esos maestros. Ahora, tenemos que mejorar la educación. Los sistemas educativos no están los adecuados
estamos atrasados en ese sentido. Además, la distribución no llegan los recursos como debe ser. El 30% del recurso para educación se queda en la UNAM, el 70% para toda la República. Entonces, para que ustedes vean que la distribución, volvemos a lo mismo, nos está fallando ahí, es donde tenemos que poner ojo, hincapié. Y otra de mis propuestas personales, voy a donar mi sueldo para las escuelas públicas de Mexicali y su valle. Gracias. Gracias. El tema para mí más importante es la fiscalización. Hay que ver en qué se está gastando, porque finalmente el PIB se destina mucho dinero a la educación. ¿Dónde queda ese dinero? Hay que invertir en infraestructura tecnológica, hay que invertir en infraestructura deportiva, hay que meterle mucho a la capacitación y evaluación, hay que trabajar mucho con el tema vocacional en una planeación estratégica, hay que trabajar por la educación. Desgraciadamente 1 minuto para tocar el tema de educación es muy poco. Los maestros, hay maestros que yo conozco que ponen de su bolsa para donar a la escuela. El problema no son los maestros, es el sistema educativo nacional. No estamos bien. Esta famosa reforma educativa no se ha llevado a ningún lugar, no nos ha sacado del último lugar de la OCDE. Estamos en último, nos hacen el examen, ¿cómo se llama el examen? El Ceneval y el enlace, y estamos en Baja California por debajo de la media. No estamos bien. Muchas gracias. Hacerse, por supuesto, una revisión completa al sistema de educación en México. Es muy importante revisar el presupuesto que se destina a educación para que llegue en forma efectiva al aula, que los niños y los jóvenes tengan instalaciones en condiciones óptimas para poder aprender y para poder desarrollarse plenamente dentro de su etapa de educación. También vamos a impulsar el Programa Nacional de Becas para que ningún niño, ningún joven se quede sin educación, sin ir a la escuela por falta de recursos. La reforma al artículo 10 de la Ley General de Educación para impulsar el inglés y computación en todos los niveles educativos. Hay que evitar la deserción escolar, que Baja California tiene los primeros lugares, y por supuesto apoyar investigación, ciencia y tecnología. Gracias. Como lo dije antes, el fortalecimiento de las entidades federativas en materia educativa, no al centralismo. También fortalecer la participación de los padres de familia para lograr una educación integral y de mano con la sociedad. El tema del fortalecimiento también en los modelos educativos que hoy tenemos, buscar, entre otros modelos, el modelo dual de educación profesional para los jóvenes es un modelo muy importante que nos va a hacer transitar de un estado a otro en la generación también de empleo y colocación de los jóvenes. Estoy también a favor de que fortalezcamos los programas preventivos y de atención, sobre todo la educación física y los espacios que los niños tienen en las escuelas. Creo que quienes hemos estado frente al grupo y que hemos visto de cara verdaderamente la educación, conocemos y sabemos y le vamos a poner todo el impulso a que en México cambiemos este modelo educativo. Muchas gracias. De acuerdo con lo que dijo Lupita Mora, no podemos hablar de educación cuando tenemos a miles de indígenas en analfabetismo. Es muy cierto lo que dice Contreras, es muy cierto. No podemos hablar de educación cuando a nuestros profesores no se les está pagando lo que debe de ser, cuando nuestros maestros son los más rezagados. Y ya se dice que debe de existir un pago. Son trabajadores también, tienen familia, y no entiendo por qué ese dinero no les llega. ¿Por qué se lo clavan los secretarios? ¿Por qué se lo clavan las personas que se supone que deben de estar al frente de ellos y después vienen como candidatos y hablan muy bonito? Nada más buscan el bien personal, no buscan el bien ni siquiera del gremio. Si vamos a hablar de educación, tenemos que hablar primeramente que tenemos que ver porque nuestros estudiantes egresados de las diferentes escuelas y universidades técnicas sean ingresados en las empresas, ocuparlos por lo menos en un 3% del área laboral para que así puedan tener ellos la experiencia necesaria. Gracias, porque actualmente no candidato. los contratan por no tener la experiencia. Gracias. Su tiempo ha terminado. Gracias. Influencia partidista en toma de decisiones estratégicas para México. No estoy de acuerdo, no debe ser una influencia partidista la que tome las decisiones, sino que sea verdaderamente lo que la sociedad requiere. En contra, somos honestos. Nadia Alemán. Candidaturas ciudadanas. Víctor Navarro. Ninguna. Ana Elizabeth López.
La gente del distrito es la que manda, la que debe decidir. Wilfrido Figueroa. El ciudadano es el que manda. José Juan Contreras. Es una farsa eso. Ernesto Leiva. Que el pueblo decida. María Guadalupe Mora. Práctica común, hay que erradicarlo. Afuera. La segunda pregunta también deberán contestarla con una frase. Iniciamos. Los principales problemas del distrito son Luz Argelia Paniagua. Mucho tema de inseguridad, el tema de servicios públicos. Marco Antonio Vizcarra. Seguridad y falta de empleo. Nadia Alemán. Abandono total del monopolio político. Víctor Navarro. Antes seguridad, hoy economía. Ana Elizabeth López. Inseguridad y falta de empleo. Wilfrido Figueroa. Seguridad y empleo. José Juan Contreras. Inseguridad, desempleo y corrupción. Ernesto Leiva. Educación, seguridad y empleo. María Guadalupe Mora. Inseguridad y el hartazgo de los partidos de siempre.